El sistema de información del capitalismo. La causa de las oleadas de desempleo no es el capitalismo, sino los gobiernos que niegan a las empresas el derecho a producir buen dinero. Esto lo dice Friedrich Hayek. La principal función del dinero como instrumento de cambio es lo que permite a los agentes económicos participar en la planificación y el cálculo económico. A medida que la producción económica se aleja de la escala primitiva, a la gente le cuesta cada vez más adoptar decisiones relativas a la producción, el consumo y el comercio sin contar con un marco de referencia fijo con el que comparar entre sí el valor de diferentes objetos. Esta propiedad, la de ser unidad de cuenta, es la tercera función del dinero, tras ser medio de intercambio y depósito de valor. Con el fin de entender la importancia de esta propiedad para un sistema económico, procederemos como hacen las personas sabias cuando tratan de comprender cuestiones económicas, acudir a la obra de los difuntos economistas austríacos. El artículo de Friedrich Hayek de Use of Knowledge in Society, el uso del conocimiento en la sociedad, es sin duda uno de los textos económicos breves más importantes jamás escrito. A diferencia de la investigación económica actual, demasiado teórica, intrascendente y esotérica, y que nadie lee, las 11 páginas de este escrito siguen siendo muy leídas más de 70 años después de su publicación, y han tenido un impacto duradero en la vida y en las empresas de muchas personas en todo el mundo, y puede que su impacto más significativo sea su influencia en la creación de uno de los sitios web más importantes de Internet, que es también el más extenso acervo de conocimientos reunidos en la historia de la humanidad, Wikipedia. Su fundador, Jimmy Wales, ha afirmado que la idea de crear Wikipedia se le ocurrió después de leer ese texto de Hayek y sus explicaciones sobre el conocimiento. Hayek manifiesta que, a diferencia del popular y elemental tratamiento del tema, el problema económico no solo estriba en la dificultad de asignar recursos y productos, sino más bien en asignarlos utilizando el saber que no le es dado en su totalidad a un solo individuo o entidad. El conocimiento económico de las condiciones de producción, de la relativa disponibilidad y abundancia de los factores de producción, y de las preferencias de las personas no es un saber objetivo que una única entidad pueda conocer por completo. Más bien, por su misma naturaleza, los conocimientos de las condiciones económicas se distribuye y sitúa entre la gente preocupada por sus decisiones individuales. Toda mente humana se consuma en el aprendizaje y la comprensión de información económica relevante para ellos. Personas muy inteligentes y trabajadoras dedicarán décadas a aprender la realidad económica de sus industrias a fin de alcanzar cargos de autoridad sobre los procesos de producción de un solo bien. Resulta inconcebible que todas estas decisiones individuales que todos llevamos a la práctica puedan ser sustituidas agrupando íntegramente dicha información en la mente de una persona que procederá a los cálculos de todo el mundo. Tampoco es necesario que esta loca cruzada centralice todo el saber en manos de un único ente decisorio. En un sistema económico de libre mercado, los precios transmiten conocimiento y son indicadores que comunican información. Cada responsable de tomar decisiones solo es capaz de adoptarlas mediante el examen de los precios de las mercancías de que se trate, que llevan consigo la síntesis de todas las condiciones y realidades del mercado en una sola variable procesable para esa persona en cuestión. Por su parte, las decisiones de cada individuo desempeñarán a su vez un papel en la configuración del precio. Ningún organismo central podría interiorizar toda la información necesaria para determinar un precio ni sustituir su función. Para entender el punto de vista de Hayek, podemos imaginar el escenario de un terremoto que daña gravemente las infraestructuras de un país que resulta ser el mayor productor mundial de una materia prima determinada, como el que sucedió en 2010 en Chile, el mayor productor de cobre. El seísmo golpeó una región con grandes minas de cobre, y ocasionó daños en los yacimientos y en los puertos desde donde se exportaba el metal. Esto supuso una reducción en la oferta de cobre en los mercados mundiales, y provocó de inmediato un aumento del 6,2% en su precio. Cualquier persona del mundo participante en el mercado de cobre se vio afectada por el terremoto, pero no tenía por qué saber nada sobre el mismo, sobre Chile ni sobre las condiciones del mercado para decidir cómo actuar. El propio incremento del precio contiene toda la información relevante que se necesita saber. Enseguida, todas las empresas que querían cobre tenían ahora un motivo para comprar menor cantidad de ese metal, retrasar compras no necesarias inmediatamente y encontrar sustitutos. Por otro lado,
La subida del precio ofrecía un incentivo para producir más cantidad a todas aquellas empresas productoras de cobre de cualquier lugar del mundo, a fin de sacar partido del incremento del precio. Con las simples subidas del precio, todo aquel involucrado en la industria mundial del cobre tenía entonces un motivo para actuar de un modo que aliviara las consecuencias negativas del terremoto. Otros productores suministraron más mientras los consumidores pedían menos. En consecuencia, la escasez causada por el seísmo no resultó tan terrible como podría haber sido, y los ingresos adicionales debidos al incremento del precio pudieron ayudar a que los extractores del metal remodelasen sus infraestructuras. En pocos días, el precio regresó a la normalidad. Como los mercados mundiales ahora son más grandes e integrados, estas particulares perturbaciones cada vez ocasionan un menor impacto, ya que los creadores de mercado tienen suficiente magnitud y liquidez para sortearlos con rapidez con la menor alteración. Para comprender el poder de los precios como método para comunicar conocimiento, imaginemos que, el día anterior al terremoto, la totalidad de la industria mundial del cobre hubiera dejado de ser una institución del mercado, y pasado a estar bajo el mando de una agencia especializada, con lo que la producción se asignaría sin recurrir a los precios. ¿Cómo habría reaccionado dicha agencia al terremoto? De entre todos los productores mundiales de cobre, ¿cómo hubieran decidido cuál de ellos debía incrementar su producción y en qué cantidad? En un sistema de precios, la administración de cada empresa estudiará los precios del cobre, y los de todos sus insumos, y hallarán una respuesta al nuevo nivel de producción más eficaz. Muchos profesionales trabajan durante décadas en una compañía para llegar a estas soluciones con la ayuda de los precios, y la conocen mucho mejor que los partidarios de la planificación central, que no pueden recurrir a los mismos. De igual modo, si no hay precios que permitan a estos consumidores revelar sus preferencias, ¿cómo decidirán los planificadores qué consumidores de cobre deben reducir su consumo y en qué proporción? No importa la cantidad de datos objetivos y de información que la agencia pueda recopilar, jamás podrán tener conocimiento de todo el saber disperso que influye en las decisiones que todo individuo afronta, y que incluye sus preferencias y valoraciones de los objetos. Luego los precios no son una mera herramienta que permite ganar dinero a los capitalistas, son el sistema de información de la producción económica, comunicando saber por todo el planeta y coordinando los complejos procesos de producción. Cualquier sistema económico que intente prescindir de los precios provocará el colapso total de la actividad económica, y devolverá a la humanidad a un estado primitivo. Los precios son el único mecanismo que permite que se dé el comercio y la especialización en una economía de mercado. Sin recurrir a los precios, las personas no podrían beneficiarse de la división del trabajo ni de la especialización más allá de hacerlo a una reducida escala muy primitiva. El comercio permite a los productores incrementar sus condiciones de vida a través de la especialización en aquellos bienes sobre los que tienen una ventaja competitiva, es decir, en mercancías que pueden producir a un coste relativo menor. Solo con precios precisos expresados en un mecanismo de cambio es posible que las personas identifiquen su ventaja competitiva y se dediquen a ella. La misma especialización, guiada por indicadores de precios, conducirá a que los productores mejoren aún más su rendimiento en la producción de estos bienes a través del aprendizaje práctico, y también, y más importante, a que acumulen capital específico. De hecho, incluso sin diferencias inherentes en los costes relativos, la especialización posibilitará que los productores acumulen capital relacionado con su producción y que, por tanto, incrementen su productividad marginal en el mismo, permitiéndoles disminuir su coste marginal de producción, y comerciar con quienes acumulan capital para especializarse en otras mercancías. Amigos, no se olviden de suscribirse al canal. Seguiremos aprendiendo todo sobre el patrón Bitcoin. Hasta pronto.